Bien, empezando con mi exposición, que es el tema de los derechos políticos de Aristóteles, tenemos como primer subtema el hecho de quién fue Aristóteles. Bien, Aristóteles fue un científico, filósofo, lógico, gran pensador de esa época y aún en la actualidad, en la cual nació en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Él, junto a su maestro Platón, es considerado el padre de la filosofía occidental. Muchos de sus ideales han tenido gran influencia a lo largo de la historia de Occidente, debido básicamente a la gran filosofía de estos dos pensadores, y tuvo un gran auge por más de 2 milenios. Aristóteles estaba casi obsesionado con aquellas verdades intangibles, es decir, aquello que no podemos ver o tocar, con la opción o con la posibilidad de traerlas a nuestra realidad física. Bien, como segundo subtema tenemos el pensamiento filosófico de Aristóteles. Para Aristóteles, el principal objetivo que tiene el hombre es la felicidad. Sin embargo, defendía la idea de que esta no deriva del placer, sino que de la acción cognitiva de realizar el papel que cada uno tenemos destinado o asignado como individuo, es decir, de realizar aquello que está ordenado por la esencia de cada uno de nosotros. Para Aristóteles, la felicidad, o la única manera de lograr la felicidad, era a través del ejercicio de la razón y a través de las virtudes de cada persona. Como segundo subtema tenemos el pensamiento político que tenía Aristóteles. Si bien para poder entender un poco la concepción política de Aristóteles, debemos de tener en cuenta, primero, que él, a diferencia de su maestro Platón, no creía en un mundo ideal y perfecto fuera del mundo sensible, sino que más bien la idea estaba subsumida a las cosas que vemos y que tocamos. Según Aristóteles, la política es un conjunto de coordinaciones de muchas acciones mediante las cuales, en esto último, debemos de tener en consideración a la mayoría o la voluntad de la mayoría de las personas. La política gira en torno a las leyes y las instituciones creadas para elaborarlas y administrarlas. Aristóteles defendió la idea de que dentro del Estado siempre hubo una distinción entre las personas que eran libres, con capacidad de autogobierno, y los esclavos. Al salir a la luz esta evidencia, fue necesario, se derivó la existencia de lo que es la familia, los esclavos, la esclavitud y la propiedad, que son los 3 elementos esenciales o fundamentales que sustentan una comunidad. La libertad dentro de la política de Aristóteles. Bien, Aristóteles estudia de una manera muy minuciosa el tema de lo que es la justicia, llegando a la conclusión o relacionándola como una equivalencia geométrica, donde lo justo es equivalente a lo proporcional y lo injusto es todo aquello fuera de la proporción. Aristóteles decía que lo justo, o defendía que lo justo, eran todas esas acciones y elementos que protegían a la felicidad y sus derivadas dentro de una comunidad política. Se identifican 3 órdenes principales dentro de la felicidad, dentro de lo que era la libertad, para Aristóteles. El primero de ellos
tenemos que era la libertad frente a la naturaleza, el segundo era la libertad dentro de una comunidad humana, y el tercero como la libertad personal. La primera libertad frente a la naturaleza se refiere básicamente a la ineludible obligación de colaborar o pertenecer o estar sometido a un régimen o un orden cósmico en el cual era preexistente o que ya estaba preestablecido y que es inmóvil. La libertad dentro de la comunidad humana hace referencia a la libertad, a la autonomía o a la independencia que cada individuo puede tener para regir su propio destino. Esta libertad se puede hablar tanto como político o como social. Y por último, la libertad personal. Esta libertad se manifiesta cuando la autonomía de cada individuo hace frente a las presiones o imposiciones que surgen dentro del ecosistema o dentro de la comunidad en que éste se desarrolla y que forma parte. Bien, la política de Aristóteles. En su obra titulada La Política, Aristóteles nos define y nos plantea lo que es la comunidad política y las compara a su vez con otros tipos de comunidades como lo son la familia o el pueblo, estableciendo así sus puntos de vista acerca de qué régimen era el más adecuado o el mejor para desde su punto de vista. Todas estas ideas dando pie a la formación o al ideal que tenía Aristóteles, que debía de haber un gobernante para que una sociedad pudiera llegar a ser considerada o llegar a ser exitosa, claro, hablando en términos de ciudad-estado. La política, dentro de esta obra, La Política, Aristóteles nos planteaba las principales... Aquí tengo una imagen de lo que es la política, vaya, ya que en la diapositiva no se iba a alcanzar a apreciar. Era una portada similar a esta. Dentro de esta obra es la principal que se encuentra en sus doctrinas principales. Aristóteles expresa que la investigación de la ética desemboca en la política y que esta a su vez son consideradas la ética y la política como parte de un plan más o un tratado más amplio. Aristóteles nos decía, nos trataba de plantear, que la política era una manera en la que la sociedad estaba ordenada a través de normas y reglas. Dentro de esta obra titulada La Política estaba compuesta por 8 libros, en los cuales en el primero, el primer libro de ellos hablaba acerca, como ya lo mencioné anteriormente, sobre las ciudades o las polis, que también eran denominadas como comunidad política, y las comparaba a su vez con otros tipos de comunidades que como lo eran la familia y el pueblo. También comenzaba a hablar sobre la relación que había que empezaba a surgir entre el hombre y la ciudad. En su segundo libro tenemos que trata a grandes rasgos acerca de los diversos aspectos u opiniones que se tenía sobre qué régimen era el mejor, realizando también Aristóteles un análisis que hizo su maestro Platón acerca de lo que es la república. En su tercer libro nos habla acerca de quién debería ser considerado como ciudadano. También toca otros puntos como lo son la clasificación de constituciones, así también como la distribución de poderes que eran el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En su cuarto libro, a grandes rasgos, recalco, habla acerca de temas como lo son las tareas y las funciones
que tenían la teoría política. Habla también acerca de los diversos tipos de democracia y los diversos tipos de gobierno. En su quinto libro nos habla acerca de la teoría general de la ciudad perfecta, tocando puntos como las reformas o las transformaciones que tuvo la Constitución y cómo sería la perfecta transición que existe o que hay de una forma de poder a otra. En su sexto libro nos dice o nos habla acerca de las obligaciones y funciones que tiene un legislador, las cuales son adaptar las leyes al medio en donde va a regir. En su séptimo libro tenemos que habla acerca sobre los principios que debe de tener o debe de haber en primera instancia ante la democracia, como lo son la libertad, la periodicidad de cargos, entre otros. Y por último, y en su octavo libro, nos habla acerca de las revoluciones, que a su parecer para Aristóteles estos eran una causa o una consecuencia de la desigualdad, y que estas eran las menos indicadas para repartir o para manifestar lo que era la democracia. Estos son acerca de los 8 libros que componían su obra titulada La Política, que ya hablé un poco sobre qué trata cada uno. Bien, el naturalismo de Aristóteles. Aristóteles concibe al Estado como básicamente una comunidad de iguales, las cuales cada individuo que de este forma parte tienen el objetivo, la intención de alcanzar la mejor vida posible. Esto con una especie de ser natural que no es fruto o no es producto sobre un tratado o un contrato, sino que más bien sus raíces o sus orígenes vienen a partir de la naturaleza de los objetos. Aristóteles observó que los humanos tienen la tendencia a formar uniones sociales. Se forman o se juntan cada individuo para formar familias. Las familias se juntan para formar aldeas y las aldeas se juntan para formar ciudades. Él tenía una frase, la cual es muy famosa, muy conocida hoy en día, que decía que el hombre es un animal político natural, el cual desempeña o realiza sus funciones en el seno de la comunidad en que se desenvuelve. Esta es una imagen y una frase muy famosa de Aristóteles, con las cuales muchos lo reconocen hoy en día. Para Aristóteles, el Estado debía de tener siempre el mayor poder o el mayor control sobre las familias y también así de sus hijos, ya que estos se les consideraba que estos les pertenecían, ¿no?, al Estado, simplemente por tener la misma esencia de la ciudad. Bien, la jerarquía política. El filósofo y científico Aristóteles tenía una visión jerárquica natural acerca de la sociedad. Él consideraba o él decía que el varón griego debía de estar o estaba por encima de otros seres humanos, como lo son la mujer, los niños y los bárbaros. Aunque también al mismo tiempo decía en su retórica que todos los elementos que conllevaban a la felicidad debían de estar tanto en hombres como en mujeres. La mujer estaba sometida ante el hombre, pero esta a su vez estaba por encima de los esclavos. Aquí en la presentación tengo una frase o una frase que escribió dentro de sus 8 libros, la cual dice: el esclavo está absolutamente privado de la voluntad, la mujer la tiene pero subordinada, el niño solo la tiene incompleta.
era la distinción que Aristóteles planteaba dentro de esta distinción, como lo mencioné anteriormente, del Estado, de las personas que eran libres, con capaces de autogobierno, o en este caso lo que era la clase más baja, o la consideración de personas, la clasificación más baja, que eran los esclavos.